En breve comienza tu programa Cambios. Buenos días, ¿cómo están? Queridos auditores, queridas hermanas, queridos amigos, todos los que hacen de su mañana con nuestra compañía un buen tecito, un rico café, un buen desayuno. Queremos acompañarles, ya son las 9:13 de este jueves 15 de diciembre y llegamos a la mitad del mes. Así, rápidamente, sin ningún problema. Y se nos va a ir el 2022, se nos va a venir un 2023 lleno de desafíos. Y estamos aprendiendo a tomar decisiones porque son las decisiones las que nos encaminan en los años que tenemos por delante. ¿Han sido buenas tus decisiones? Creo que si haces un análisis bien objetivo te vas a dar cuenta que hay cosas que has alcanzado, cosas que han llegado a tu vida producto de haber tomado una buena decisión guiado por Dios. Pero hay otras también en las que debemos ser honestos, no hemos logrado, no hemos estado en la dimensión que esperábamos después de decidirlo, y eso también tiene que ver con nuestra capacidad de tomar decisiones sabias. Y estamos hablando de la dirección divina que viene a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Él dejó ahí su voluntad soberana, escrita para nosotros. Y todo lo que queramos hacer, todo lo que deseamos decidir y necesitamos decidir con sabiduría, eso lo tenemos a través de la palabra de Dios. Él provee de la sabiduría y es un manual de conducta, la palabra de Dios es un manual de guía que nos ayuda a caminar por este mundo desafiante. Son las 9:15 y quiero saludar a quienes nos están mirando a través de red social Facebook. Ya tenemos a Sandrita que nos acompaña. Ayúdenos a compartir el fanpage Inicia Radio para que lleguemos con este mensaje. Estamos terminando de hablar este año de decisiones y vamos a comenzar hablando de decisiones, y para eso ocupamos la palabra de Dios. Y el subtema que hemos abierto en esta temporada de programas Decisiones es la guía divina, la orientación divina a través de las Escrituras. Ya van ascendiendo, Joanita se acaba de conectar, así vamos subiendo y compartiendo la transmisión podemos llegar a más personas. Tenemos el canal 670 BTR Cable como otro medio por el cual escuchar Inicia Radio. Está la aplicación gratuita de descarga para sistemas iOS, Android, plataformas de descarga Google Play, Apple Store. Conéctese con nosotros 24/7, contigo siempre, Inicia Radio. No olvide escuchar Cambios, este programa que le habla Eric Riveros, y la frecuencia de escuchar es de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Cambios, un mejor camino para tu vida. Quiero también recordarles que el canal 670 BTR Cable es otro medio por el cual escuchar Inicia Radio, y tenemos ahí en la página www.iniciaradio.cl toda la información de la misión, visión, locutores, programas, los contactos del departamento de marketing, por si quisieras que tu producto se masificara en información y fuera un auspiciador de Inicia Radio, y toda la misión, visión, locutores, programas y la información de las 15 radioemisoras que son parte del territorio nacional y que pertenecen a la familia de Inicia Radio. Estamos presentes desde Antofagasta a Punta Arenas. O sea, si te vas de vacaciones y te llevas unas merecidas vacaciones, llévate la radio, llévate el celular o en el auto, toma y busca la información del dial FM para el lugar y la localidad donde vas a ir entre Antofagasta a Punta Arenas. Hoy día jueves y damos término a lo que es nuestra escuela para líderes. Es increíble, pero ya cursamos y hoy terminamos de cursar las 12 clases del segundo módulo. Tendremos una tercera escuela para líderes, un tercer módulo, porque me faltó espacio para poner tanta información de la que tengo para compartir con pastores, hermanos, líderes de diferentes congregaciones. Así que se nos va a venir en marzo una tercera escuela para líderes. Eso va a estar extraordinario, ¿eh? Vamos a sumar algunos temas importantes a lo que es el liderazgo. Y hoy terminamos, hoy es 15, hoy jueves 15, terminamos nuestra escuela para líderes con varios pastores, hermanos, diáconos y servidores de nuestra iglesia. Y vamos a tener un invitado la próxima semana a un culto de clausura, un simposio. Vamos a estar junto al pastor Nelson Concha. Esa escuela para líderes es bien tarde. ¿Por qué? Porque la mayoría son pastores, hermanos de iglesia que trabajan en sus congregaciones. Así que hoy, 22:30, damos finalización a la escuela para líderes. Esa es la información que tengo. Durante el programa voy a ir avisando algunas cositas más de nuestro auspiciador, el Ministerio Internacional Cambio, pero ahora directamente a la música. Y nos acompaña el equipo de alabanza y adoración del Ministerio Internacional Cambio con el cover Glorioso. Aquí en Cambios, un mejor camino para tu vida. Estamos de vuelta, hemos regresado, son las 9:23. Ahí estábamos escuchando una excelente canción, un cover del equipo de alabanza y adoración del Ministerio Internacional Cambio. Glorioso, no hay nadie como tú. Y es una realidad, no hay nadie como Dios a la hora de guiarnos, y haciéndolo a través de su palabra tenemos éxito seguro. Nunca irás por un mal camino, nunca llegarás a un mal final, si es que la guía
en tu vida es la palabra de Dios, la instrucción divina. Las Escrituras, esa Biblia que tú tienes en tu biblioteca, es la palabra de Dios, es la voluntad soberana de Dios revelada también en su moralidad. Qué hermoso es poder compartir, aprender, entender, comprender las Escrituras. Durante todos estos días hemos estado haciendo un recuento de aquel capítulo en la Biblia en donde Pablo explica las razones a los cristianos de Roma, en la ciudad de Roma, de por qué no podía llegar con facilidad hasta el lugar de ellos, a visitarles, a entregarles, a impartirles algún don espiritual. Y fuimos descubriendo varias cosas que Pablo tenía en su itinerario, en su agenda, hasta que la prioridad de Pablo era pasar rápidamente por Roma. En su escala de prioridades, Roma venía a ser la cuarta ciudad que él quería visitar. Y en este ejemplo que tomamos, hay pasos en el proceso de Pablo para tomar decisiones. Pablo tiene una forma, una manera que a través de la Escritura, a través de sus cartas y a través de sus enseñanzas nos pone de manifiesto cómo él hacía, cómo él trabajaba sus decisiones, cómo era su proceso para tomar decisiones. Y quiero ampliarlo a modo de introducción en 6 conceptos. El primero de ellos, en las decisiones de Pablo había propósitos. Apunte esto porque es muy importante a modo de introducción. Cuando vemos al apóstol Pablo tomar decisiones, en este proceso de tomar decisiones hay 6 conceptos. El primero de ellos, las decisiones de Pablo tenían propósitos. ¿Qué hacía Pablo? Adoptar objetivos espirituales que se basaban en la revelación divina. O sea, para Pablo, el propósito de su vida era vivir la palabra de Dios. El segundo concepto en el proceso de toma de decisiones de Pablo eran sus prioridades. Pablo para tomar decisiones tenía propósitos, pero también tenía prioridades. Él organizaba sus viajes con objetivos según prioridades sabias y determinaba lo que debía hacerse en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar y así sucesivamente. Pablo le daba orden de prioridad de acuerdo a lo que había él soñado, a los deseos que había en su corazón, que era predicar el evangelio a todos los gentiles para ese entonces en el mundo conocido. También esta toma de decisiones, este proceso de tomar decisiones en Pablo incluía planes. Él planeaba, tenía propósitos, tenía prioridades y hacía planes. O sea, había planificación de por medio de las cosas que Pablo hacía en sus decisiones. Concebía una estrategia para concebir sus objetivos. Y entonces, ¿qué hacía Pablo con esa estrategia? Pedía en oración. Por medio de la oración se sometía sus planes y se sometía él mismo a la voluntad soberana de Dios. Él oraba permanentemente para que Dios le diera espíritu de sabiduría, para que esos planes que él formulaba estuvieran en la voluntad de Dios, aunque no se mencione en los textos del libro de Romanos así literalmente. Pablo hacía planes por medio de la oración, le presentaba estos planes a Dios y esperaba que él le confirmara o rectificara estos planes. También con perseverancia hacía estos planes. Siempre estaba ahí permanentemente pidiendo perseverancia. Él no se detenía, él avanzaba. Cuando se vio providencialmente impedido de cumplir con sus planes, reconoció que la demora era debido a la voluntad soberana de Dios. Así como sus planes eran válidos, lo único que tuvo que ajustar fueron los tiempos. Él, si veía algún impedimento, se quedaba en una ciudad o avanzaba hacia otra sin mayores contratiempos. No se nublaba, no regañaba, no rezongaba contra Dios, no se molestaba, no comenzaba a hacer preguntas incómodas, simplemente seguía con su itinerario entendiendo que Dios o lo apuraba en cierta ciudad o lo detenía. Todo esto era una presentación en donde Pablo explicaba a las personas sus decisiones. Cuando él tomaba decisiones, también las explicaba sobre la base de que su vida caminaba en la voluntad moral de Dios y que cada decisión que Pablo tomara sería un plan personal de Dios para él y también, por supuesto, aplicando sabiduría para poder tomar esas decisiones. En efecto, Pablo tenía propósitos, prioridades, planes. Él tenía una espiritualidad desarrollada para esto, había perseverancia y había una explicación, una presentación de aquello que él hacía y cómo se conducía. ¿Es parte de nuestra vida este modelo o podemos añadirlo a nuestra vida? Uno dice, si es una decisión no más, pero tiene que estar orada. Pero si es una decisión no más, tiene que estar planeada. Pero es que es una decisión no más, tienes que explicársela a otros. Tu esposa tiene que saber cuáles son las decisiones que estás tomando. Esto es un buen modelo,
a la hora de tomar decisiones y en los procesos de las decisiones. Y lo he presentado a modo de introducción para hablar de la importancia que tiene para Dios que lo incluyamos y que la palabra de Dios sea la orientación más importante para nosotros en medio de la toma de decisiones. 9:29, momento preciso para irnos al segundo corte musical. Este viene acompañado de toda la programación de Inicia Radio, y al regreso seguimos hablando de la voluntad de Dios para nuestras vidas a través de la dirección de la palabra de Dios. Escuchamos música aquí en Cambios, un mejor camino para tu vida. 89.1, ¿lo escuchó? 89.1 es San Antonio. Toda esa parte de la costa, San Antonio 89.1. Escúchenos si usted va en el litoral central, si está ahí de vacaciones en el verano, ponga 89.1 y va a escuchar el programa. No vamos a faltar. Yo me voy a llevar todos mis implementos para el sur. Voy a tener un tiempo de descanso finalizando febrero, tengo algunas cositas que hacer allá. Normalmente descanso, ahora tenía un compromiso ministerial, así que tengo que predicar en un congreso de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera. Y voy a estar compartiendo y dirigiendo la boda de un queridísimo hijo espiritual, el pastor Manuel Lara Jr. Así que me tocó un poquito trabajado, pero también voy a descansar. No se preocupe, que conozco muchos lugares, así que voy a estar, pero siempre dándole prioridad a la mañana para estar con ustedes de 9 a 10. Todo el verano nosotros no hemos detenido desde que inició Inicia Radio. Cumplimos junto a Inicia Radio 3 años. El programa Cambio fue de los que inició la programación de Inicia Radio, el proyecto que viene desde el corazón de Dios a tu corazón. Estaba el pastor Ricardo con Inicia tu Mañana, Cambios y Trazos. Éramos los primeros programas del día. Y después se fueron sumando todos los demás del equipo que por supuesto han mejorado totalmente lo que hemos hecho. Así que vamos a avanzar con nuestro programa temático. Usted, para escuchar Cambios, tiene que tener lápiz y papel. Esta temporada de programas nos invita a tomar decisiones guiados, orientados por la palabra de Dios. ¿Existirá una orientación especial? O sea, ¿habrá una voluntad especial de Dios para nuestra vida? Nosotros nos hemos dedicado durante ya 2 meses y medio a hablar sobre la voluntad moral de Dios escrita en la palabra, ¿cierto? Revelada en la palabra. Y el último mes hablamos sobre la voluntad soberana de Dios y cómo en esa voluntad soberana el hombre no interviene, pero sí sigue teniendo su responsabilidad de decisiones. ¿Habrá alguna orientación especial? ¿Y cómo surgen las decisiones en medio de la guía especial de Dios para las personas? ¿Habrá momentos en donde Dios habla o usa un medio que no sea la palabra de Dios? Sí, escasamente, pero ocurre. Y yo no puedo dejar de tomar en consideración los sueños, las visiones, los emisarios angelicales o circunstancias a través de las cuales Dios habla. No existe todavía acuerdo entre los líderes o aquellos que estudian la Biblia, los líderes evangélicos, acerca de si Dios hoy puede brindar orientación especial o llamada orientación sobrenatural de la misma manera que hizo en forma ocasional durante la época bíblica. Hubo muchas instancias en donde nosotros leemos en la Escritura y se apareció un ángel y le mostró en visión. ¿Recuerda esas frases? Y vino Jehová y le habló de forma sobrenatural, se manifestó en una zarza de fuego. Todas esas cosas son parte de la revelación bíblica, pero fueron ocasionales, fueron momentos sobrenaturales. No encontramos nada en la Biblia que pueda impedir o que nos diga que esas cosas van a cesar. No hay nada en la Biblia que nos diga que no puede venir un ángel a hablarnos o no puede Dios a través de una circunstancia sobrenatural hablarnos. No hay nada en la Biblia que impida que hoy pueda ocurrir. De modo que yo ya lo indiqué en programas anteriores, es inadecuado decir que nos cerremos a la posibilidad de una orientación sobrenatural, aun cuando sea muy escasa, no sea algo en lo que nosotros podamos afirmar toda nuestra vida como una señal. Señor, dame esta señal porque con señales yo voy a avanzar. No, siempre la Biblia, la orientación bíblica será lo más importante. Aunque el registro bíblico no es tan abundante en estas experiencias especiales y ocasionales, no son comunes, uno debe estar abierto a poder recibir un tipo de instrucción así. Por ejemplo, ¿cómo fueron estas indicaciones especiales o orientaciones especiales? ¿Recuerda la nube que hubo ahí en el desierto para guiar? Mire, voy a comenzar con estos ejemplos para que usted vea cómo Dios puede ocasionalmente, por momentos, muy escasamente, orientarnos a través de una situación especial. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la nube orientaba sobrenaturalmente al pueblo de Israel. Y resultó perfectamente claro
Usted busca esta historia en Números capítulo 9, del verso 15 al 23. Había una nube que durante el día los cubría del agobiante calor del desierto a los israelitas y los empujaba y los dirigía en el camino y en el tránsito del desierto. Eso era ocasional porque después se terminó. Y por la noche una columna de fuego que los abrazaba y los abrigaba del frío intenso, porque usted sabe, en el desierto las temperaturas son extremas, mucho sol por el día y mucho frío por la noche. Lo que hacía esta nube o esta experiencia especial o ocasional era indicarle a los israelitas cuándo avanzar, en qué dirección tomar, cuándo detenerse. Condujo a una generación desde Egipto a Canaán, pero cuando la generación fiel ingresó a la tierra prometida, y cuando digo fiel, Caleb y Josué, nadie más que ellos entraron, porque fueron los únicos que creyeron a Jehová y no lo tentaron en el desierto. Pero cuando esta generación fiel a Dios entró, esa guía cesó. Ya no estuvo más, ya no vemos ahora la Shekinah de Jehová, la nube de gloria de Dios, no está. Fue ocasional. Dios decidió que fue necesario por un tiempo y lo quitó esa señal, quitó esa orientación especial con el propósito que cumplió en ese momento. Ya no tenía más propósito, entonces ya no era necesario tenerla sobre Israel. Los profetas también daban palabra ocasional, especial y sobrenatural. Los profetas del Antiguo Testamento eran instrumentos ocasionales de la dirección de Dios. Ellos recibían, y oiga cómo se manifestaba esto, recibían una dirección de parte de Dios profética clara. Uno de ellos era Moisés, que fue considerado un profeta. Dios le dio indicaciones divinas, ¿sabe a través de qué? A través de una zarza que ardía en el desierto y no se consumía. Esta historia está concentrada en el libro de Éxodo, en el capítulo 3. Los profetas del Antiguo Testamento como Moisés recibían orientaciones divinas ocasionales. La llama no se consumía. Eso era una característica milagrosa. Y también desde la misma llama se producía la voz de Dios, que no estaba distorsionada. Moisés se preguntaba estas cosas. ¿Cómo sabrán los israelitas que Dios me ha enviado, que tú me has enviado? Porque ellos no tenían a la vista la zarza. Tampoco escucharon la voz que salía de ahí llamando a Moisés. Dios le dio a Moisés 3 señales que también eran ocasionales, milagrosas, para que el pueblo supiera que era un enviado de Dios para liberarlos de Egipto. ¿Qué él les dio? La capacidad de transformar su vara en una serpiente. ¿Recuerda esa señal? También fue ocasional. Dios le dio esta señal de dirección en donde le dijo: yo estaré contigo para que saques a Israel y lo lleves a la tierra prometida. Y de nuevo se convertía en vara. Que su mano también fue otra señal, la metiera debajo de su manto y la sacara con lepra y la metiera y la sacara de nuevo sana. Y lo último que le dio como señal para confirmarle al pueblo que Moisés era un profeta enviado de Dios era que se convirtiera el agua del Nilo en sangre. Todo eso usted lo lee entre los versos 1 al 9 del capítulo 4 de Éxodo. Estas eran las instrucciones divinas hacia su pueblo, confirmadas de manera sobrenatural, ocasional. No era así siempre, pero eran claras, e igualmente claras para quienes la escucharon. Ese era el modelo con el cual Dios se manifestó y se repetía en la evaluación de los verdaderos profetas. ¿Cómo sabría Israel si el autoproclamado profeta en verdad hablaba de parte de Yahvé o de parte de Jehová? Debía hacerlo en el nombre del Señor, debía venir en el nombre del Señor. Y su mensaje, el mensaje de los profetas, debía estar en armonía con la previa revelación de Dios acerca de sí mismo. Y ese mensaje, el mensaje de los profetas, debía ser confirmado por el cumplimiento de la profecía o por alguna señal ocasional milagrosa que Dios daba para decir: yo estoy con este hombre. Deuteronomio 13 habla de esto, el capítulo 18 también nos expresa, y lo más interesante es que el profeta se probaba por el cumplimiento. Si no se cumplía lo que el profeta decía, venir de parte de Dios, esa palabra se le apiedraba, se mataba. No era una simple posición de ese poder. No. Yo soy profeta. No. Era insuficiente. Tenía que haber un respaldo de Dios sobre la vida de ese hombre. ¿Por qué? Porque Satanás también podía engañar. ¿Recuerdan cómo los falsos brujos de Faraón también convirtieron las varas que ellos tenían en serpientes? El tema aquí es que la vara de Aarón o la vara de Moisés, la que se convirtió en serpiente, se comió a las varas de los brujos egipcios. Eso fue lo que terminó de comprobar que Dios era el que enviaba a Moisés. También Satanás puede hacer esta clase de señales,
para que usted no sea de las personas que sea incrédula. Mire lo que dice Mateo, dice: y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? ¿Y en qué contexto digo esto? Que cuando los brujos de Egipto echaron las varas también para convertirse en serpientes, la vara de Moisés se comió a las serpientes. Y esto era que Satanás no brinda un milagro verdadero, ni un mensaje real. Tampoco busca la propagación del evangelio y ni usar a otras personas. Él solamente viene a dividir y viene a destruir el reino de Dios. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hay señales distintivas que ocasionalmente Dios trae para confirmar, no para darnos una orden, sino para confirmar que Él está con nosotros. Estas son orientaciones especiales, no muy habituales, pero que Dios todavía puede usar porque la Escritura, la palabra de Dios, no nos indica lo contrario. ¿Puede entonces aparecerse un ángel, Eric? Podría. Yo nunca he visto uno, pero podría. Aunque no sé si habré venido drogado. No. En un viaje que tuve con Israel, que me acompaña siempre, que veníamos del norte, y habían unas nubes bien extrañas, y yo no sé si tenía muchos sueños, estaba muy cansado, pero yo veía como que galopaba un leopardo por arriba de las nubes. Israel es testigo de eso. Yo le mostraba y él veía una figura, pero yo lograba identificarla. Usted se debe estar imaginando cualquier cosa de mí, pero yo veía, y dice que los espíritus ministradores de Dios galopan sobre las nubes. No sé si habrá sido mi imaginación o mi deseo tan profundo de querer ver un ángel, pero puede ser. Dios no lo impide. Vino un ángel para confirmar la venida de Jesucristo. Vino un ángel que se le apareció a los padres de Sansón, Manoa y su esposa. Y así Dios todavía no ha cesado, y no ha cesado la profecía, y no han cesado las ocasiones especiales en las que Dios podría llegar a confirmar que Él hará algo contigo. Pero no podemos apoyar sobre esto nuestras decisiones, porque la mayoría de las señales o circunstancias que Dios muestra, como por ejemplo la zarza ardiendo, la zarza fue una confirmación del llamado que desde niño Dios ya había puesto sobre Moisés. No sé si entiende la diferencia. Estas señales y estas ocasiones especiales son indicativas ya de una confirmación, no de un llamado específico o de un inicio de un llamado. Las ocasiones especiales en las que Dios hace excepciones con milagros sobrenaturales siempre vienen a confirmar lo que Dios ya antes ha establecido para que nosotros decidamos y caminemos en aquella decisión. Para esto hay que creer, ¿eh? Si a usted se le aparece un ángel y le habla, hay que tener fe para creer en lo que él le va a hablar. O si Dios le muestra un sueño, una visión, hay que tener fe para creer en la interpretación de ese sueño. Esto es lo que canta Julio Melgar. Creo en ti. Aquí en Cambios, un mejor camino para tu vida. Qué hermosa alabanza, qué hermosa canción de ya uno que nos dejó, Julio Melgar. Julito, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y cruzar una relación no tan profunda, pero sí de amistad en los años. Tremenda pérdida, pero también ganancia para él. Se nos adelantó, pero su discografía queda para la bendición de la Iglesia del Señor. Él cantaba Creo en ti. ¿Y cuán necesaria es la fe? ¿Cuán necesario es darle crédito a Dios a la hora de su guía? Hay que creer en la Biblia, hay que creer en la palabra de Dios para poder dar el espacio y ella así guiarnos en todo aquello para lo que fue dejada. Dios dejó la Biblia para que sea una guía, una instrucción, para que nos dé la dirección clara. La Biblia dice que si guardamos sus mandamientos, este fue el consejo de Dios para Josué. Guarda de hacer todo lo que está ahí ordenado, los preceptos, guarda los mandamientos y todo lo que hagas te saldrá bien. Si hay algo que asegura el bienestar, si hay algo que asegura la salud, el buen puerto, la buena llegada en nuestra vida, a un destino es guardar los mandamientos de Dios. Pero también hay que tener fe para creer en estas circunstancias ocasionales que Dios puede hacer. Nosotros tuvimos hace unas semanas atrás un profeta que de manera sobrenatural declaraba los nombres y proyectaba la vida de las personas de una manera impresionante. ¿Dios lo hace siempre? No, ocasionalmente. ¿Es esto algo que nosotros debiéramos tomar como la ley que rija nuestra vida, buscar un profeta que nos diga lo que va a pasar? No, pero
hallamos en el Nuevo Testamento y ahora mismo, hoy en día, hay muchos profetas. Uno se va a dar cuenta que hay mucha gente usada por Dios y Dios le dio profetas a la iglesia en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Efesios 4:11 da testimonio de esto. El mejor ejemplo de un profeta del Nuevo Testamento lo brinda Agabo, a quien se le denomina profeta por la exactitud de su predicción. Él dijo en Hechos 11:28 que él se levantó y uno llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Y miren lo que dice Hechos, dice, la cual sucedió en tiempos de Claudio. El Claudio era el emperador romano para ese entonces. Lo que hace Dios a través de un profeta cuando lo levanta ocasionalmente para traer una palabra sobrenatural que nos abre la revelación de la soberana voluntad de Dios en el hoy, ¿sí? Habla con un profeta y le da a entender a un profeta lo que quiere hablar al pueblo y le entrega su autoridad divina. ¿Por qué? Porque ellos dicen, así habla el Espíritu Santo. Y esa profecía se debe cumplir en plenitud. También Agabo habló de que Pablo sería atado, apresado y que moriría en Roma. Este es el ejemplo de Agabo y confirma que cuando los escritores del Nuevo Testamento usaron la palabra profeta, tenían la intención de que hubiera una continuidad en este ministerio y que fuera a la par de lo que hacían en el Antiguo Testamento, porque la misma palabra griega para profeta se usa en referencia a Agabo, tal como se emplea con los profetas del Antiguo Testamento cuando se mencionan en el Nuevo. ¿Las profecías han cesado? No. ¿El espíritu de profecía ha cesado? No. ¿Los profetas han cesado? No. Dios sigue dando don profético y hay también un llamado ministerio profético. Yo lo he visto en la realidad, en la práctica, y mi Biblia me dice que Dios constituyó a profetas y que todavía hay don profético. ¿Todos profetizan? No. Hay personas con un llamado especial como a predicar la palabra, el don también de hablarle a otros, de predicar la palabra. Está también el don de servir, como está el don de profecía, y también está el ministerio profético que sigue vigente y que sigue adelantando de forma sobrenatural y ocasional. La voluntad soberana de Dios se nos revela a través de estos dones especiales que Dios ha dado a los hombres. Tenga fe, no sea escéptico. Tampoco sea una persona que crea o supersticiosa, que crea que todo es espiritual. Tengamos un equilibrio, pero no dejemos de considerar que hay ocasiones especiales en las que Dios podría darnos una indicación sobrenatural, algo que quizás no está en la Biblia, pero que si no está en la Biblia no va a contradecir a la Biblia. Si va ocasionalmente Dios mostrarte algo, un sueño, una palabra, vendrá un ángel. Ese ángel jamás tendrá o traerá un mensaje contrario a la revelación ya dada, que es la palabra de Dios. Si se pudiera dar, nunca contradeciría lo que Dios ya reveló. Ahí está la clave. Si viene un profeta a decirte que te separes de tu mujer, no es profeta de Dios. Si viene un profeta a decirte que Cristo no va a venir por segunda vez, no es un profeta de Dios. Porque toda revelación ocasional, sobrenatural, que pueda venir un ángel, una visión, un sueño, jamás será contrario a lo que Dios ya reveló en su voluntad soberana y a través de su dirección divina para nosotros. Jueves para nosotros, finalización de la Escuela para Líderes. Mañana tenemos reunión en el Ministerio Internacional Cambio, servicio devocional. Te invitamos desde las 7:30 de la tarde en calle Blanco Garcés 119. Te vamos a estar esperando y vas a recibir una palabra de Dios. Y cerramos la semana mañana juntos. Y estamos siempre de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana en Cambios. Un mejor camino para tu vida. Buen jueves. Chao, 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 chao. Cambios por Inicia Radio e iniciaradio.cl.